¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos los fondos públicos en las universidades públicas en el tema de la investigación y también un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente de ciencias básicas y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Bernal Rodríguez Herrera, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Bernal. Gracias, mucho gusto. Gracias, yo sé que usted vive lejos de San José. Gracias por hacer este espacio tan atinado para Conciencia. Su especialidad, Bernal, usted es mastozólogo. ¿Qué significa esto de mastozólogo? Somos los que nos especializamos en estudiar los mamíferos, que es un grupo de vertebrados. Y bueno, sí, yo doy las clases de mastozoología en la Escuela de Biología y tuve la suerte que desde que empecé a estudiar reconocí el grupo que me gustaba y me especialicé en esta línea. Y dentro de la mastozoología tenemos el grupo de los vampiros y murciélagos, que es casualmente lo que nos convoca al día de hoy para hablar en Conciencia de un proyecto que usted tiene que se llama Conservación de Murciélagos en Costa Rica y Centroamérica, también en Latinoamérica. Quiero que hablemos un poquito cómo nace este proyecto antes de preguntarle diferencias tan básicas como qué es un vampiro, qué es un murciélago, porque eso no está nada claro para la comunidad nacional. Bueno, voy a aclarar eso primero, lo del murciélagos y vampiros. Dentro del grupo de los mamíferos hay varios órdenes que son como subgrupos y uno de esos es Chiroptera, que es el nombre técnico. Quiro es mano, tera ala, porque los murciélagos vuelan con las manos. Las alas de los murciélagos son las manos. La capa de Batman son las manos. Son las manos, correcto. Entonces, dentro de los murciélagos, que son muchas especies, son más de 1000 especies en el mundo, 1200 especies en el mundo, hay 3 que se alimentan de sangre, que son llamados vampiros. O sea, de 1203 especies Solo se alimentan de sangre. Y son llamados vampiros. Y todas esas 3 especies son de América. No hay vampiros en ¿Y las tenemos en Costa Rica esas 3? Las tenemos en Costa Rica. Una es común, que es el vampiro común, que se alimenta de sangre del ganado, que con la introducción de ganado, caballos y todo lo que trajeron los españoles, aumentaron sus poblaciones. Las otras 2 son raras, que son vampiros, murciélagos. Rara significa difícil de ver. Sí, difíciles de capturar. De capturar. Que son 2 especies de vampiros que se alimentan de sangre de aves. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en el campo, la gente dice, es que llegó el bicho a picar a las gallinas, y eso es un vampiro especialista en aves. ¿Y no es el mismo, Bernal, que el que pica a la vaca, el que pica a la ave? Como te digo que hay uno más especializado en sangre de mamíferos, que también ocasionalmente puede alimentarse de aves, pero es raro. Y los otros 2 son más especializados en aves que ocasionalmente pueden alimentarse de mamíferos, pero se especializan en sangre de aves. Y morfológicamente hay adaptaciones. Hay uno que tiene unos ganchitos en las piernas para poder subir por las ramas, porque claro, en el bosque se alimentan de aves, posiblemente aves grandes, de pavas, que están durmiendo en las copas de los árboles. Sin necesidad de sacrificarlas, digamos, ¿no? No, cortan muy poquito. En la saliva tiene un anticoagulante, entonces eso empiezan a chupar con la lengua. Aquel cuento de Drácula que se lanzaba y le cortaba el cuello y no, eso no. Eso para es totalmente falso. Para empezar, eso es de Europa y en Europa no hay vampiros, ¿verdad? Es un corte muy chiquito, con unos dientes especializados, los incisivos. Entonces, con la saliva empieza a salir la sangre y no se hace el grano, ¿verdad? Diríamos así. Y eso permite que el animal se alimente de una cucharada de sangre por noche. Aquel cuento, el chupacabras, de que es que secó la cabra, 3, 5, 7 perros muertos ahí por el murciélago, es falso, ¿verdad? Es imposible. Vamos a tratar de recapitular. 3 especies de vampiros en el mundo, las 3 las tenemos en Costa Rica. ¿Cuántas especies de murciélagos? 1200. ¿Cuántas tenemos en Costa Rica? En Costa Rica andamos por 1012, a más o menos el 11% de todas las especies del mundo. 1012 especies. No puede ser. Somos uno de los países con más especies, posiblemente entre los primeros por densidad, por área, ¿verdad? Con más diversidad de murciélagos. Bueno, y un dato que tiene que ver con todo esto es, en Centroamérica tenemos el mayor número de géneros de murciélagos del mundo. ¿Qué características geográficas tenemos en Centroamérica que permite que esto sea una realidad? Bueno, en general Centroamérica es una región muy diversa, ustedes lo han visto aquí en varios programas,
que han hablado de diferentes grupos, y tal vez lo principal es la ubicación geográfica, que Centroamérica es un puente, que lo que se ha llamado el intercambio faunístico, ¿verdad?, entre lo que era la zona norte y la zona sur, ¿verdad? Recordemos que por muchos millones de años no existía gran parte de Centroamérica, parte de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y cuando se termina de formar ese istmo hay un intercambio faunístico. En el caso de los murciélagos, en Centroamérica tenemos la presencia de una familia que es suramericana, que son los filostómidos, que son muy diversos, es la familia de mamíferos con más diversidad que hay, pero al mismo tiempo tenemos géneros que vienen desde Norteamérica, especies que son de zonas templadas que llegan hasta Costa Rica. Entonces ese intercambio de géneros hace que esta región sea muy rica en especies. ¿Cómo nace los murciélagos o el interés en los murciélagos y en los vampiros en Bernal Rodríguez? ¿Qué lo motiva a Bernal a estudiar? Porque ahorita vamos a hablar de mitos y todo este tipo de cosas. Hace muchos años me preguntaron en La Nación eso. Y yo cometí el error de decir que de niño siempre quise ser gángster. Entonces todavía hay gente que me molesta por eso. Y yo creo que desde muy joven tenía claro que quería ser científico, ¿verdad? Eso es lo que decía uno, ¿no? Y hacía travesuras con tubos de ensayo y más de una vez traté de quemar la casa y cosas de estas, o con una lupa hice loco con los animales, ¿verdad? Pero cuando entro a biología, realmente algo que me impresionó fue que uno entra, los que nacimos en San José principalmente, entra uno a las clases y realmente no conoce la fauna que hay en el país. O sea, usted le dice a cualquier persona qué es un zorro pelón, o qué es una ceibita, o qué es un zorro cuatro ojos, o qué es un zorro balsa, y la gente no sabe. O sea, no conocemos nuestro propio recurso, principalmente porque de niños nos traen un móvil para un niño, es una jirafa, un elefante, eso sí lo sabemos todos, qué es una jirafa, qué es un elefante. Qué lamentable, ¿verdad? Sí, y sabemos dónde viven, qué comen, cómo se reproducen, dibuja todo. Un animal silvestre, dibuja una jirafa, dibuja un elefante, y nunca un jaguar. Este ejercicio yo lo hago pongo una jirafa y la gente sabe vida y dolores de la jirafa. Todos los chismes de África están claros, pero pongo un olingo, la gente se cae, ¿qué es ese bicho? Y eso hay aquí, y está aquí, ¿verdad? En el Braulio Carrillo, 20 minutos. Bueno, cuando entro a biología y empiezo a ver toda la diversidad que hay en el país, los mamíferos me llaman la atención, muchísimo. Lo que pasa es que al comienzo yo decía, pues pensar en jaguares me sonaba como muy pretencioso. Y me tocó hacerme cargo de la colección del Museo Nacional, y cuando abro cajones y cajones lo que me encuentro son murciélagos y ratones. El 50% de las especies de Costa Rica de mamíferos son murciélagos. La diversidad de mamíferos de este país son murciélagos. Vamos a dejarlo ahí para ir a una pausa, Bernal, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Bernal Rodríguez, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hablábamos al finalizar el segmento anterior, Bernal, de la gran cantidad de especímenes que hay siempre en un museo y que eso de una u otra forma determinó que usted continuara en esa vía por el estudio de los murciélagos. Yo soy sincero, quiero decir, yo estudio mamíferos y estudio tanto ratones como murciélagos como marsupiales. Hay grupos favoritos míos. Y, a ver, trabajando en Costa Rica me ha tocado dedicarme mucho a los murciélagos por esa alta diversidad. Estamos hablando del 11% de las especies del mundo aquí. Entonces, claro, la gran mayoría de mis publicaciones es acerca de murciélagos. ¿Cuál es la importancia de un murciélago, Bernal? Expliquémosle a una televidente, a un televidente, de la importancia de un murciélago, y con esto quiero que rompamos una serie de mitos, que también sería interesante repasar algunos de los mitos. Todo el mundo le tiene pánico a los murciélagos. Sí. Y nadie, usted puede hacer una encuesta, y me imagino que eso es parte del trabajo de la comunidad que ustedes hacen. Usted puede hacer una encuesta y nadie sabe realmente el papel importantísimo que cumple un murciélago en un ecosistema. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer una cuestión ética, ¿verdad? Que todas las especies tienen el mismo derecho de vivir como nosotros, ya sea su enfoque, si es religioso o no es religioso, hay una cuestión ética de respeto, ¿verdad? Entonces, partimos del hecho que hay que conservar todo, pero bueno, hay... Y que no por casualidad está ahí. Exactamente. Hay lo que llamamos servicios ambientales, que son servicios que brinda la naturaleza al ser humano en forma gratuita, y los murciélagos han sido reconocidos tres muy claramente. El primero es polinización.
hay muchos murciélagos que su dieta es el néctar, o sea, lo que se alimenta es del néctar de las flores. Para eso tienen el hocico largo, la lengua larga, una estructura que tienen en la nariz muy chiquita para poderse meter dentro de las flores, y es como un colibrí, vos lo ves, con vuelo suspendido igual que un colibrí. Entonces esa especie es la responsable de transmitir de una flor a otra el polen y producir la reproducción de la planta, que esa flor llegue a ser un fruto. Entonces, algunas de las plantas que usamos comercialmente en madera o en alimentación son polinizadas por murciélagos. Hay algunas, me imagino, que son exclusivamente polinizadas por murciélagos. Sí, hay varias árboles maderables que son, digamos, especializados para ser visitados por murciélagos. Con esto queremos decir de que no dependen de una ave o cualquier otro organismo, sino que exclusivamente de murciélagos. Exclusivamente de murciélagos. Desaparecen esas especies de murciélagos y obviamente la planta va a estar comprometida. Claro, claro que sí, porque hay toda una historia evolutiva, ¿verdad? Que señales que tiene la flor para atraer murciélago que no son las mismas que se utilizan para atraer un ave. Así de sencillo, las flores de los murciélagos producen néctar por las noches. Y todas las aves, o sea, las aves están activas durante el día. Exacto. Bueno, otro servicio ambiental es la dispersión de frutos. Ya tenemos un fruto, el fruto es una inversión que hace una planta para ser dispersada, adentro están las semillas y ese fruto necesita de algún animal o bueno, algún evento que lo tome la planta y se lo lleve a otro lado. Ese papel también lo hacen los murciélagos. Nosotros hicimos un trabajo en Sarapiquí, lo publicamos hace un par de años, donde demostramos que, por ejemplo, una especie de este tamaño murciélago que pesa 12 gramos, dispersa más de 40 especies de árboles, de semillas de más de 1 centímetro. Y eso lo hace en los fragmentos pequeños de bosque como en el bosque continuo. Ese animal realmente es el que está siendo responsable de mantener el flujo genético o flujo de semillas de diferentes parches de bosque removiendo estas semillas. Y el tercero, para ir más rápido, son los murciélagos que se alimentan de insectos. Hay murciélagos que se alimentan de insectos durante el vuelo y se comen hasta 300 o más insectos en una sola noche, un solo murciélago. Entonces controlan poblaciones de insectos que pueden ser plagas, por ejemplo, mosquitos del dengue. Los murciélagos se comen esos mosquitos. Hay trabajos muy bonitos en Estados Unidos donde demuestran que los murciélagos que comen plagas de algodón y maíz ahorran miles de dólares a los campesinos que no tienen que gastar ese dinero en insecticida porque los murciélagos están cumpliendo esa función. Entonces son servicios ambientales que nos brindan, claros y directos, ¿verdad? Y extremadamente claros de entender. ¿Qué es lo que ocurre, Bernal, cuando tenemos nosotros murciélagos en casas de habitación, en ciertos edificios, en cierto tipo de construcciones? ¿Se rompe un equilibrio? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que prefieran esa construcción a que prefieran su hábitat natural? ¿Han sido desplazados de su hábitat natural? Posiblemente es una pérdida de hábitat, ¿verdad? Es lo que hace que los murciélagos tengan que buscar otros tipos de refugios. Hay murciélagos en San José, hay murciélagos en las costas, hay murciélagos en el Cerro La Muerte. Nosotros convivimos con los murciélagos todo el tiempo, lo aceptemos o no. El punto es, cuando hay murciélagos dentro de las casas, empieza a haber un conflicto. Mucha gente o se asusta porque no cree que puede estar amenazado por el murciélago, lo cual no es cierto en la gran mayoría de los casos. Entonces la gente le molesta el ruido, le molesta el olor y empieza un conflicto. Yo esto lo veo así, muchas de las quejas de las personas tienen una solución en el conocimiento. Uno habla con la persona, no, mire, lo que usted tiene es un murciélago que se alimenta de frutas, lo que usted tiene no es un vampiro que va a atacar a usted, a sus chiquitos, no los va a agarrar por el cuello, no se los va a llevar, no es eso. Y hay gente que llega a comprender y a convivir. O sea, yo trato primero de buscar la convivencia. Por supuesto, algunos momentos, algunas situaciones ya realmente es un problema por la cantidad de guano o por algún tipo de infraestructura que entonces empieza a caerse el guano dentro de la casa. Guano, debemos decir que es la acumulación de las heces. De las heces, ¿verdad? El excremento de los murciélagos. Que se asocia con muchas enfermedades. Sí, pero los que están en las casas no tienen problemas con esas enfermedades porque los hongos que crecen, digamos, que tienen problemas de salud, histoplasmosis, las condiciones tienen que ser muy húmedas y muy oscuras. En las casas no se da este problema. Pero bueno, el punto es que hemos encontrado que hay un conflicto en las casas con murciélagos y techos que muchos se pueden resolver simplemente transmitiendo la información. Por ejemplo, este programa tiene ese objetivo para poder pasar la información a la sociedad acerca de la fauna que tenemos, pero otras veces pues, puede haber alguna exclusión de los murciélagos, llevárselos a otro lado.
No entendemos muy bien todavía, Gustavo, por qué es que se meten en las casas. La pérdida de hábitat es una posible razón, pero las casas brindan ciertas condiciones atmosféricas que son bien especiales para los murciélagos. Más fácil estar bajo techo ahí. ¿Será algo exactamente? ¿Y algún grado de temperatura, algo por el estilo? Sí, son muy calientes. Tenemos datos de casas que pasan en promedio entre 35 grados y 40 grados centígrados y los murciélagos felices ahí. Interesante. Vamos a ir a una segunda pausa y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Bernal Rodríguez sobre el proyecto de conservación en murciélagos en Costa Rica y en Centroamérica y hasta en Latinoamérica. Y eso casualmente quiero comenzar por ahí. ¿Por qué Centroamérica y Latinoamérica? ¿Será que en conservación nosotros tenemos que pensar globalmente y no localmente? Totalmente. Somos un país muy pequeño. Por más esfuerzos que hagamos de tratar de conservar lo nuestro, son muy importantes, pero hay que pensar a nivel regional. Las poblaciones están siendo fragmentadas a nivel regional, entonces hay que asegurarnos que las poblaciones se mantengan. Entonces, Costa Rica no puede olvidarse que tiene vecinos y que los vecinos también tienen que conservar, y entonces hemos entrado a una etapa donde los esfuerzos de conservación tienen que ser a nivel regional. Tenemos el proyecto Whitley, que es financiado por esta fundación, que es a nivel regional. Dentro de 15 días nos reunimos en Honduras, todos los países de Centroamérica, especialistas de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, a trabajar. Cada país va a hacer su proyecto, su plan de trabajo. Tenemos que ser respetuosos de cada país, tiene su proceso, claro. Pero vamos a estar sentados en la misma mesa compartiendo soluciones y fracasos que hemos tenido en colaboración. Y además tenemos la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, RELCOM, que esa nació en el 2007, un congreso mundial, y hemos estado trabajando anualmente en reuniones, hemos estado generando una estrategia a nivel latinoamericano. Un poco nuestra visión es que la conservación también se puede hacer sur-sur. Muchas veces nos dicen desde Washington qué tenemos que hacer en Costa Rica, desde Londres qué tenemos que hacer en Latinoamérica. Y en la gran mayoría, en mi opinión, muchos de estos proyectos han fracasado. Si los proyectos son locales y dirigidos en los puestos de mando por gente local, tienen más posibilidades de éxito. ¿Logros del proyecto de ustedes, Bernal, en términos de reducción de las posibilidades de extinción de las diferentes especies de murciélagos, por un lado, y el trabajo con las comunidades, que me interesaría resaltarlo? O sea, bueno, ¿cómo cambiar el panorama que tiene una persona con respecto a los murciélagos, que por lo general es muy negativo? Bueno, tenemos dos grandes amenazas, digamos, la pérdida de hábitat es la número uno, que es la misma para un jaguar, que puede ser muy sexy, muy atractivo para la gente, o para un mono o para nosotros mismos. La otra es que los murciélagos tienen persecución directa de las personas. La gente acostumbra ponerle, por ejemplo, dinamita a una cueva o cortar un árbol hueco porque tiene murciélagos, e inclusive ponerle veneno al banano porque piensan que un vampiro, después de chupar una vaca, va a comerse el postre y se envenena, y eso pasa. Entonces, hemos trabajado con las comunidades informando y explicando de la diversidad de murciélagos, qué especies hay, cuáles hay y qué servicios ambientales brindan en educación ambiental, pero con niños y con adultos. Y tenemos diferentes técnicas de educación. ¿Y qué logros han tenido en ese sentido? Tenemos datos bien bonitos de los programas de conservación con los niños, donde mostramos avances, primero en conocimiento, avances importantes, después en sensibilidad, porque esto se hace con educadores, ¿verdad? Los biólogos somos biólogos y tenemos que aprender, digamos, ¿no? O sea, un educador es el que se encarga de estas cosas en conjunto, ¿verdad? Es algo que participan ambas profesiones. Tenemos avances muy claros en sensibilidad. Por ejemplo, a un niño cuando llega a hacer el taller le dice uno, dibuja un murciélago y lo dibuja de una forma, puede ser mariposa, puede ser no sé qué. Después de los talleres dibuja un murciélago y el niño te dibuja el murciélago con su anatomía, con sus dedos, lo dibuja asociado a una flor, o ya le pone un contexto ecológico, un servicio ambiental. Y tenemos, digamos, algo que yo estoy muy orgulloso es que durante estos 10 años hemos preparado gente, tenemos hoy en día un grupo de especialistas, de estudiantes bien capacitados que están participando en congresos internacionales, que están saliendo del país, que están trabajando en distintas zonas y que han generado artículos científicos, han aumentado nuestra lista de especies. Con adultos, resultados con adultos, ¿cómo les ha ido? Porque es el sector más difícil de
de trabajar? Aquel campesino que no tiene mucho conocimiento, sí, ahorita no te podría decir como datos específicos, pero mi experiencia trabajando en las comunidades, el adulto, el campesino, bueno, en general nosotros todos empezamos a valorar las cosas cuando vemos un beneficio directo, ¿verdad? Un beneficio directo. Entonces, yo, por ejemplo, te cuento una experiencia. Me voy con un señor el otro día hablando de murciélagos y le hablo sobre la dispersión de frutos. Me dice, a mí me parece sí haberle visto semillillas. Lo llamo y le enseño un refugio, una hoja que ellos quiebran, donde llegan a comer, y lo puse a ver cuántas especies habían de semillas. Y él reconoció 7 especies de semillas. Y de esas 7 me dijo, estas 3, él sabía más que yo, por supuesto, estas 3 son maderables y son muy importantes en esta finca. Bueno, le digo, eso lo está haciendo el murciélago. Y mira, yo no sabía que comían eso, me dijo él. Y entonces él empieza a decir, ok, me encuentro un murciélago, mi actitud ante él va a ser distinta porque reconozco un beneficio de ese animal, claro, para mí y para mi familia, ¿verdad? Claro. Y no hemos hablado del estado de conservación, ¿verdad? Algunas de estas especies, de esa cantidad enorme de especies, incluso que tenemos en nuestro país, ¿está en vías de extinción? No, bueno, depende de la clasificación. Ninguna está todavía, por dicha, en esa categoría de vías de extinción. Sí hay especies bastante vulnerables. Al haber tanta diversidad, tenemos murciélagos que son generalistas, que comen muchas cosas, pero tenemos también carnívoros, murciélagos que comen aves o murciélagos que comen ratones, ¿verdad? Estas especies carnívoras, digamos que sus poblaciones, por los datos que tenemos, no andan muy bien, son bastante raras y tenemos datos en 20 años que cada vez son más raras de observar. O sea, que están disminuyendo drásticamente. Posiblemente sí, porque hay datos bien bonitos de fragmentación que demuestran que si el fragmento bosque es muy pequeño no sobrevive. Nos queda 1 minuto y medio, Bernal. ¿Por qué una universidad pública haciendo ese tipo de investigación básica con murciélagos? Bueno, porque la investigación básica genera bienestar, salud a las personas, el conocimiento, el poder tener estos servicios ambientales van a aumentar la calidad de vida de las personas. Y yo pienso que una obligación de la universidad es trabajar por la calidad de vida de las personas. Y no tengo ninguna duda que el agua, el aire y muchas de estas cosas dependen de los murciélagos y otros animales. Y otro componente muy importante es que para poder aplicar conocimiento uno necesita ese conocimiento hay que generarlo. Básico. Hay que generarlo. Todos los países en desarrollo tienen que velar por conocer su patrimonio natural, saber qué recursos tenemos y esto es parte de eso. Excelente. Bernal, desearle muchos éxitos en su participación local y global, que con global estamos hablando de Centroamérica y Latinoamérica. Yo particularmente conozco los esfuerzos de ustedes en ese sentido. Uno de los pocos grupos, y con grupo quiero referirme a una especie en particular o a un orden en particular, que están organizados en forma de red latinoamericana. Yo que trabajo con monos y con felinos no tenemos nada parecido. Y es realmente envidiable el esfuerzo que nació por latinoamericanos también. Y exactamente, no fue una idea de otros no latinoamericanos. Exacto. Muchas felicitaciones y de nuevo muchos éxitos. Gracias a todos y todas ustedes y las invitamos a continuar con la programación de Canal 15.